Las puertas se reabren en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada. Viernes 28 de abril, últimos días ya de este mes de abril, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 6, versículos del 52 al 59. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 6 de San Juan. Estamos ya a solamente un día para terminar, ¿verdad?, la meditación de este capítulo. Y hoy continuamos, decía, pero entramos a una parte en la cual el Señor pues está resumiendo, ¿verdad?, todo lo que Él ha enseñado. Recordemos que este capítulo contiene lo que se conoce como el discurso eucarístico, y es en el cual el Señor Jesús ha declarado, ¿verdad?, que Dios, el Padre, es quien hoy les da el verdadero maná, y que ese maná, ese pan caído del cielo, ese mejor pan es ahora Él mismo. Cuando Él les dice que Él es superior entonces al maná que Moisés les dio al pueblo de Israel. Por esa razón es que el Señor les ha dicho: sus padres comieron el maná y murieron, pero quien coma mi carne y beba mi sangre no morirá para siempre. Pero es interesante porque les dijo: yo les doy el pan de la vida, para que quien lo coma no muera. Pero finalmente les dijo: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y el texto del día de ayer terminaba cuando Jesús dijo: el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Esta declaración provocó una gran discusión entre ellos, y decían: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Esta discusión, hermanos, fue bastante grande, y con toda razón, porque ellos lo entendían literal, cuando ellos podían pensar: ¿cómo es que vamos a comer la carne de Jesús? Y para esto, para nosotros, pues, gracias al Señor, es mucho más comprensible. Y es porque recordemos cómo aquel día jueves, ¿verdad?, en aquella última cena, allá en el aposento alto, el Señor instituyó lo que se conoce como la Santa Eucaristía. Claramente nos va a decir el texto que el Señor tomó pan, lo partió, lo bendijo, se los dio y les dijo: tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Ahí entonces podemos ver cómo ya era comprensible, porque aquel pan era el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. Y luego nos va a decir el texto: tomando una copa de vino les dijo: tomen y beban todos de él,
porque esta es mi sangre. Así fue como el Señor Jesús se convirtió en el Cordero Pascual, por cuyo sacrificio fuimos nosotros redimidos. Pero oiga, automáticamente estaba instituyendo la Eucaristía, porque dijo el Señor: haced esto en memoria de mí. Y por esa razón es que nos reunimos, ¿verdad?, continuamente o asiduamente, como dirá el texto bíblico, para poder nosotros tener ese momento en el cual comemos la carne y bebemos la sangre del Señor Jesucristo. Pero oiga, el texto de hoy nos habla de esas cualidades que tiene verdaderamente este sacramento, porque el Señor habla ahora de cómo su carne y su sangre tienen cualidades especiales en todo aquel que los come, en todo aquel que los recibe. Vea que el primero que es cuando dice: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no podrán tener vida. Veamos cómo la primer cualidad es que el cuerpo y la sangre de Cristo nos dan vida. Ahora, claro, alguien podrá decir: bueno, pero si ya estoy vivo, ¿cómo es que me van a dar vida? Por supuesto, hermano, vida espiritual, ¿verdad? Vida en esa comunión con Dios, vida para poder nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero también vuelve a decir el Señor cuando dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Oiga, eso ya es más hermoso, porque no solamente el Señor nos da vida en esta tierra, sino que también nos da la vida eterna, ¿verdad?, por comer su carne y beber su sangre. Y es más, dice el Señor: y yo lo resucitaré el último día. Veamos cómo el Señor está prometiendo que en verdad hay vida eterna, que habrá resurrección para aquellos que comen su carne y beben su sangre. Ahora, por supuesto, debo de ser muy claro con usted, porque claramente el apóstol Pablo nos va a exhortar a que podamos nosotros reconocer que no basta simplemente con comer la carne y beber la sangre, sino que es necesario que podamos nosotros verdaderamente hacerlo con un corazón contrito y humillado, porque de otra forma, mire, el mismo apóstol dice: cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, aquellos, dice, que lo comen sin discernir lo que están comiendo, su propia condenación están comiendo. O sea, aquí, querido hermano, yo le animo a usted para que siempre que tenga la oportunidad, usted pueda comer el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, recibir la comunión. Pero, aquí viene el punto, recibirla no solamente para que la gente lo vea, recibirla no para que nadie hable en mal de usted, porque si no comulga van a decir: mire, el hermano a saber por qué no está comulgando. No, recibirla porque usted ha creído verdaderamente en el Señor, porque usted reconoce que en aquel pedazo de pan, ahí ese es el cuerpo de Cristo, en ese vino, esa es la sangre de Cristo, y esa es su fe, su confianza, y obviamente eso es lo que usted está recibiendo. Pero ahí es donde vemos que cuando yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo de esa manera, con el total conocimiento de lo que estoy recibiendo, es ahí donde entonces estoy recibiendo los beneficios que ya vimos dos, cuando dijo el Señor: tiene vida, y por sobre todo dijo la segunda: vida eterna. Una tercera cualidad, dijo el Señor: yo lo resucitaré el último día. Ahora, luego viene el Señor
y da otro privilegio para aquellos que comemos la carne y bebemos la sangre de Jesús. Porque vea que dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es hermoso, porque yo siempre he creído, fíjese, que en nuestra sociedad conocer a Dios es relativamente fácil, ¿verdad? Yo creo que solo aquel que no quiere no conoce a Dios. Gracias al Señor, la palabra de Dios hoy se predica de muchas maneras. Se predica en los templos, a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Se predica, mire, a través de las redes sociales, o sea, se predica en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras para poder nosotros conocer de Dios. Pero el reto del ser humano al final no es conocer de Dios, porque, insisto, conocer a Dios es fácil. O sea, hoy en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a través de todos los medios y las facilidades que tenemos, es muy fácil conocer de Dios. El reto es permanecer en Dios, permanecer en sus caminos, permanecer en ese compromiso, permanecer en Cristo. Porque la permanencia es lo que nos da a nosotros crecimiento. No, si que personas vayan a la iglesia una vez al año, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Pero el que nosotros vayamos y nos comprometamos, el que tengamos esa comunión con Dios, eso lo logramos verdaderamente a través de la misma fuerza que Cristo nos da al comer su carne y beber su sangre. Porque vea que dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Sabemos cómo el Señor promete permanecer en nosotros para que nosotros permanezcamos en él. Ahora, es importante porque el Señor nos dará siempre la fuerza para poder nosotros permanecer aún en tiempos difíciles, ¿verdad? Por esa razón es que el Señor obviamente va a volver a decir: así como el Padre y yo tenemos vida, así tendrá vida aquel que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad? El que come, va a decir el Señor, de este pan vivirá para siempre. Hoy, hermanos, creo que en verdad podemos nosotros comprender que esas aseveraciones que el Señor hace, tal vez ya son de nuestro conocimiento, pero ahora creo que el reto verdaderamente es también el poder recibirlos. Mire, porque muchas personas obviamente llegan a veces a la iglesia y no reciben el cuerpo de Cristo. Y se olvidan que, como el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Pero ¿por qué permanecemos en Él? Porque Él nos fortalece, porque Él nos da la capacidad para permanecer, porque Él nos da vida, porque Él nos da fortaleza, porque Él nos da su presencia, Él nos da su Espíritu Santo. Hoy entonces creo que es importante el que nosotros, a la luz de ese privilegio que tenemos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos verdaderamente nosotros recibirlo y recibir también los beneficios de lo que esto implica. Y finalmente el Señor va a decir: este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esas promesas, hermanos, yo le invito para que sean una realidad en nuestras vidas, para que, reconociendo en verdad que el Señor instituyó ese sacramento maravilloso en aquel momento antes de morir, pero por sobre todo instituyó también el arrepentimiento y la conversión. Quiera Dios que nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, podamos buscar de Dios, que podamos nosotros reconocer
que solos no podemos, mas con la ayuda de Dios todo es posible. Con la ayuda del Señor podremos nosotros verdaderamente superar nuestras debilidades, pero por sobre todo también alimentándonos con Cristo. Yo le animo, mire, para que podamos nosotros comprender que el mundo no nos ha pagado bien, que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad de pecado, de maldad, pero aun cuando el pecado y la maldad han crecido, la gracia y la misericordia de Dios están siempre esperando por nosotros. La misericordia del Señor está siempre obrando, aun cuando nosotros no lo merezcamos. Por ello, hoy es un buen día para poder verdaderamente abrir el corazón, y cuando vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo hagamos conscientes de nuestra debilidad, pero también consciente de su gran autoridad en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, vayamos al altar de Dios, vayamos al banquete, vayamos verdaderamente a degustar ese manjar, porque es ahí donde nosotros somos y seremos fortalecidos. Es ahí donde vamos a recibir vida, es ahí donde vamos a recibir la fuerza para mantenernos constantes y en el camino del Señor. Que en este hermoso día, queridos hermanos, que la gracia de Dios nos respalde, nos acompañe, nos bendiga, ¿verdad? Y venga a derramarse en nosotros, para que con el sacramento eucarístico podamos nosotros ser verdaderamente fortalecidos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor derrame su gracia, su presencia y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Platos llenos de gran